Bueno, vamos con la corrección de los ejercicios de hoy. Empezamos con lo del libro. Esto es rápido porque son solamente de defecto de masa. Me piden energía de enlace por nucleón, perdón por la falta de ortografía, por nucleón del manganeso 55. Así que todo lo que necesitamos conocer es cómo está compuesto ese núcleo. Tenemos aquí el, el número másico, que es 55, o sea, el total de nucleones, que son 55, y tenemos también aquí el dato del número atómico, Z, que es el número de protones, ¿vale? Así que tenemos número de protones, que es 25, pues ya lo veis aquí, 25 protones. Número de neutrones, pues al número másico habrá que restarle el número atómico y tenemos 30 protones. Así que simplemente multiplicáis número de protones por la masa del protón, número de neutrones por la masa del neutrón, y a eso le restamos la masa del núcleo ya formado, que la tenemos aquí. Y tenemos el defecto de masa, que esto era, os recuerdo, la energía de enlace. Si lo transforma en energía, la energía de enlace. Para transformar en energía, pues conversión relativista. La energía la transformamos en, perdón, la masa la transformamos en energía utilizando esta relación relativista, pues ya está. Simplemente las unidades de masa atómica convertidas a sistema internacional, así que multiplicáis por el equivalente de cuánto es una unidad de masa atómica en kilogramos y ya lo tenéis. Así que tenemos aquí esto en julios pasado a megaelectronvoltios, pues esto de aquí. Os recuerdo también la equivalencia. Un electronvoltio son estos, 10 a la menos 19. Si lo que quiero es un megaelectronvoltio, pues es multiplicar esto por 1.000.000. Y multiplicar por 1.000.000 es multiplicar esto por 10 a la 6, este número, por 10 a la 6 me daría megaelectronvoltio. Y multiplicar por 10 a la 6, esto sube hasta menos 13. Así que esto sería un megaelectronvoltio, el factor sería 1,6 por 10 elevado a menos 13 julios. Que eso es lo que he utilizado aquí para convertir, ¿vale? Y ya lo tenéis en megaelectronvoltios. Luego me piden por nucleón, pues simplemente dividir entre el número de nucleones. Había 55 partículas en el núcleo, número másico, que era 55, el número del isótopo, y tenemos aquí la energía por nucleón, ¿vale? La energía de enlace por nucleón para el manganeso 55. Bueno, el siguiente ejercicio es parecido, o idénticamente igual, solamente que hay que hacerlo para dos núcleos distintos. Hay que hacerlo por un lado para un isótopo del carbono, el carbono 12, y por otro para el carbono 13. La diferencia entre ellos es que este tiene un neutrón más que el carbono 13, tiene un neutrón más que el carbono 12. ¿Vale? Por eso hay el número isotópico 13, aquí 12. Así que para el carbono 12, pues simplemente, otra vez, el número de protones por la masa del protón, como es carbono, pues el número de protones es 6, es el número atómico. Número de neutrones, pues hasta 12, que es el número isotópico, el número másico, pues hasta 12 son otros 6 protones. Así que 6 protones, 6 neutrones, cada uno con su masa. Le restamos la masa del carbono 12. Estos ceros no son casualidad, simplemente es que precisamente la unidad de masa atómica se define como que sea 12 veces la masa del carbono 12. Así que lógicamente el carbono 12 tiene justo 12 unidades. Bueno, defecto de masa. Masa de los nucleones por separado menos la masa de núcleo, tenéis el defecto de masa para el carbono 12. Lo convertís en energía, en este caso directamente en julios, de unidades a kilogramos, y tenéis aquí los julios, que son la energía total de enlace del carbono 12, a repartir entre 12 nucleones, y aquí tenemos la energía de enlace por nucleón del carbono 12. Repetís el mismo proceso para el carbono 13. Carbono 13 que hemos dicho que va a tener un neutrón más, así que en vez de 6 neutrones tiene 7. Masa del protón por el número de protones, masa del neutrón por el número de neutrones, restáis la masa del núcleo formado que me la daban en el enunciado, tenía aquí en el enunciado cuál era la masa de cada uno de los núcleos, en este caso el carbono 13, tenéis aquí su masa, pues ya está, sustituimos, restamos y tenemos el defecto de masa. Defecto de masa que son estas unidades. Convertimos a energía multiplicando por c cuadrado y ahí tenéis la energía de enlace para el carbono 13. A repartir entre el número de nucleones, que en este caso son 13 nucleones, un protón más, y tenemos aquí la energía de enlace para el carbono 13. Y me preguntan que a partir de esto decida cuál de los dos núcleos es más estable, si el carbono 12 o el carbono 13. Y entonces lo que veo es que la energía de enlace del carbono 12 es mayor que la del carbono 13. ¿Qué significa la energía de enlace? Pues significa cómo de fuertes están unidos en cada uno de estos núcleos los nucleones. Esto me da la energía me da una idea de esa fuerza de la unión. Entonces,
Esta energía mayor significa que están más fuertemente unidos en el carbono 12 que en el carbono 13, lo que significa que el núcleo de carbono 12 es más estable. O sea, el carbono 12 es el más estable, porque tiene más energía por núcleo. Otra manera de entender la energía por nucleón es que es la energía, lo tengo por aquí, es la energía que hay que dar a cada nucleón para arrancarlo del núcleo. Eso es otra idea de la energía de enlace por nucleón. O sea, yo tengo un núcleo de carbono 12 o de carbono 13, lo que sea, está formado por diversas partículas, pues unos protones y otros neutrones, y si yo quiero arrancar alguna de estas, quiero que salga del núcleo, quiero que se escape del núcleo, se desintegrar el núcleo, pues lo que tengo que hacer es darle determinada cantidad de energía, ¿vale? Tengo que darle un golpe, para entendernos, le tengo que darle un golpe a este núcleo para arrancar, para conseguir arrancar un nucleón. Bueno, pues la cantidad de energía que tenga que darle a este nucleón para poder arrancarlo, eso es la energía de enlace por nucleón, ¿vale? Entonces, cuanto mayor sea esta energía, que tengo aquí, más difícil va a ser romper el núcleo y por tanto más estable. Como esa energía resulta ser mayor para el carbono 12 que para el carbono 13, eso significa que el carbono 12 es más estable. Le tengo que dar un golpe más fuerte para arrancar los nucleones. ¿Vale? Así que quedaos con esta idea de energía de enlace por nucleón como la energía que hay que dar para romper el núcleo. Por eso la energía de enlace, porque es la energía que los mantiene enlazados. Si quiero romperla, pues tengo que superar esa energía. ¿Vale? Bueno, pues vamos con el problema que os puse yo, ese que mezcla nuclear con relatividad y con cuántica, para repasar para el examen del viernes. Y lo que tenemos aquí es algo que ya nos ha surgido, que es la desintegración del neutrón. Los neutrones son partículas inestables, lo que significa que cuando están solas, cuando están fuera del núcleo, no permanecen como neutrones eternamente, sino que se desintegran. En este caso tenemos que se desintegran en un protón, o sea, un neutrón se transforma en un protón. Pero resulta que en este proceso se pierde masa. Aquí tenéis las masas, esta sería la masa del protón y esta es la masa del neutrón. Vemos que la masa del protón es más pequeña que la masa del neutrón, así que aquí se ha perdido masa. Ya sabéis que en física nuclear lo que se tiene que conservar no es la masa, como en química, sino que es la masa-energía. Quiere decir que si aquí se ha perdido masa, eso significa que se desprende energía. O sea que la reacción en realidad sería así. El neutrón que tenía inicialmente se convierte en un protón, pero se desprende energía, ¿vale? Porque me falta masa. Hemos pasado de un neutrón que tenía cierta masa a un protón que es más ligero. Y esa diferencia, lógicamente, se va a forma de energía. Ahora bien, sabemos también que en física de partículas es bastante habitual en nuclear que cuando tengo cierta cantidad de energía, esa cantidad de energía dé lugar a que surjan partículas de la nada. En este caso resulta que esa energía me dicen que se utiliza para crear instantáneamente dos partículas, un electrón y un neutrino. Neutrinos que ya veremos que no tienen masa, pero bueno, nos quedaremos con estudiar el electrón. La idea es que teníamos un neutrón, se desintegra en un protón, pero en el proceso, como las masas son distintas, en el proceso hay energía que se libera. Y esa energía que se libera se va a convertir en partículas. Vale. La primera pregunta que me hacen es ¿cuánta energía se dispone para crear el electrón y el neutrino? O sea, en otras palabras, ¿cuánta energía se ha producido en la reacción? Y esto es un problema de defecto de masa. O sea, en realidad tenemos que ver en cuánto ha cambiado la masa para convertirla en energía. Pues tenemos aquí la masa del neutrón menos la masa del protón. La diferencia en kilogramos es esta. Conversión relativista más energía, pues aquí tenéis la fórmula de siempre. La convertís y ahí tenemos, esa es la energía que tenemos disponible para la reacción. ¿Vale? Vale. Muy bien. Pues ya tenemos cuánta energía en esta reacción de aquí arriba, cuánta energía se ha desprendido, cuánta energía tenemos, que son estos 1,18 por 10 a la menos 13 julios. ¿Y ahora qué pasa con esa energía? Pues que esa energía se va a convertir en las dos partículas que me habían dicho. Se va a convertir en el electrón y el neutrino. Entonces, esa energía se va a convertir en estas dos partículas, pero me dicen además que no de manera simétrica, sino que el 80% se lo lleva el electrón y el 20% el neutrino. ¿Vale? El electrón se lleva la mayoría de la energía, el 80%. Entonces, como pasaba ayer, como me piden cuál va a ser la masa del electrón, no vamos a andar convirtiendo de masa a energía
y luego de energía a masa, sino que directamente la masa que ha desaparecido en el proceso, ese defecto de masa, pues el 80% se va a dedicar a convertirse en un electrón. Así que, ¿cuál va a ser la masa del electrón? Pues el 80% de esa masa que se ha perdido en la reacción. O sea, de esta masa que teníais aquí arriba, esta masa que se ha perdido en la reacción de convertir el neutrón en protón, pues el 80% va al electrón. Pues aquí tenéis la masa del electrón, es el 80% de ese defecto de masa y se crea un electrón con esta masa. Que de nuevo, lógicamente esta no es la masa en reposo del electrón, porque sale un electrón con cierta velocidad y por tanto tenemos que esto es la masa relativista. La masa relativista, que es el factor gamma, que es mayor que 1, por la masa en reposo. ¿Vale? La masa relativista, que siempre va a ser mayor que la masa en reposo, porque os recuerdo que el factor gamma, este factor gamma siempre es mayor que 1, el factor relativista. Lo que hace es que se incremente la masa, ¿no? Como sabemos, o sea, la masa relativista mayor que la masa en reposo se incrementa por este factor gamma. Así que vamos a calcular el factor gamma, que es lo que me piden. Como tenemos la masa en reposo, que es la típica del electrón, 9,1 por 10 a la menos 31, y tenemos la masa en movimiento, o sea, la masa relativista, que es esta que acabamos de calcular, la masa con la que se ha creado el electrón, pues el cociente de las dos, la masa relativista entre la masa en reposo, eso es el factor gamma. Y aquí tenemos el factor gamma relativista, en este caso, 1,76. En este caso no me piden la velocidad, solamente el factor relativista, pues ahí lo tenemos, 1,76. ¿Vale? Bueno, vamos con el siguiente, que por cierto, supongo que lo habéis visto, había un error en el enunciado, se había puesto aquí 13 minutos, os había puesto 13 minutos en el original, 13 no pueden ser, tienen que ser 15. ¿Por qué no pueden ser 13? Porque si 14 minutos es la vida normal de un neutrón, no puede ser más baja por el hecho de moverse al revés. Sabemos que el tiempo se dilata para los objetos en movimiento, así que ese neutrón lo que tendrá que tener es una vida más larga y por eso tienen que ser 15. ¿Vale? Entonces me dicen que el neutrón, un neutrón que se emite, ¿vale?, de una fuente radiactiva, resulta que se desintegra después de 15 minutos. ¿Vale? Me habían dicho al principio, si recordáis, que la vida media del neutrón, o sea que el neutrón solía desintegrarse al cabo de 14. Ahora resulta que tenemos un neutrón que tiene una vida más larga. Esto es como el problema aquel que vimos de los muones, ese descubrimiento de que los muones que se generan en las capas altas de la atmósfera no deberían llegar a Tierra y que llegan porque su vida se dilata. Bueno, pues el mismo efecto. Los neutrones tienen que tener una vida mayor cuando están en movimiento, pues en este caso me dicen que son 15 minutos. Vale, pues a partir de esa diferencia de tiempos podemos sacar el factor relativista, ¿vale? Y a partir del factor relativista, la velocidad a la que viaja. Así que vamos a buscar el factor gamma. ¿Cómo? Pues relacionando el tiempo propio con el tiempo en movimiento. Tiempo propio, que sería este t', que es estos son estos 14 minutos. Esos son los 14 minutos, que sería el tiempo que se mide, el tiempo de vida que se mide en el neutrón dentro de su sistema de referencia. Y este tiempo es el tiempo que se mide desde la estación, ¿no? desde el reposo, si queréis. O sea, desde fuera. Estos son esos 15 minutos, ¿vale? Que veo que es más largo que el tiempo que está midiendo el propio neutrón. Este era el efecto de dilatación temporal, ¿no? El neutrón sería el equivalente al tren, ¿no? Si os acordáis, pues lo que en el tren aparentan ser 14 minutos, desde fuera se ve como un tiempo mucho mayor. ¿Vale? Envejece más lentamente el neutrón, visto desde fuera. En su sistema de referencia dura 14 minutos, pero visto desde fuera dura 15 minutos, debido a ese efecto relativista. ¿Vale? Bueno, entonces de aquí podemos sacar cuánto es el factor gamma. El factor gamma es simplemente el cociente de los tiempos. Pues los 15 minutos entre los 14 minutos y tenemos aquí el factor relativista, 1,0714. Y a partir de ahí, a partir de este factor relativista, vamos a sacar la velocidad, igual que ayer. Si os acordáis, definición del factor gamma, esta de aquí. Y vamos despejando poco a poco. Lo primero, os recuerdo otra vez el álgebra, elevamos al cuadrado, elevamos aquí al cuadrado. Este cuadrado me queda aquí. Este cuadrado aplicado aquí lo que hace es que desaparezca la raíz. Así que aquí ya lo tenemos sin raíz. Segundo paso, si os acordáis, se intercambian estos. Este pasa para allá multiplicando, el gamma cuadrado dividiendo. Y tenemos la expresión tal que así. Se han intercambiado
este término que estaba aquí y el gamma cuadrado. Se han intercambiado, ¿vale? A continuación, pues esto lo dejamos solo, lo pasamos al otro lado y este lo pasamos para acá restando. Y tenemos esta expresión de aquí, ¿vale? Por último, hacemos raíz a ambos lados y tenéis esta expresión. Y a partir de ahí, ahora ya sí, la C pasa multiplicando y por último ya tenemos aquí cómo calcular la velocidad a partir del factor gamma. Metéis todos los numeritos en la fórmula y tenéis ahí esa velocidad a la que se está moviendo el neutrón. 1,077 por 10 elevado a 7 metros por segundo. O sea, un 36% de la velocidad de la luz, que es una velocidad suficiente como para considerar efectos relativistas. ¿Vale? Venga, y vamos con el último apartado. Lo tenía aquí a este lado, sí. Vamos con el último apartado, que es ver efectos cuánticos. Bueno, ya tenemos que el neutrón se mueve a cierta velocidad. Me piden calcular dos cosas. Lo primero, la longitud de onda asociada. La longitud de onda de materia, la longitud de onda de Broglie. Pues simplemente esa es la fórmula. H barra partido por el momento que es la masa por la velocidad, y como ayer, simplemente hay que tener en cuenta que esta masa tiene que ser la masa relativista. El neutrón se está moviendo y por tanto no puedo coger aquí su masa en reposo, tengo que coger la masa relativista. O sea que en esa masa lo que tendré que poner es el factor gamma por la masa en reposo. Tendré que utilizar la masa relativista, ¿vale? Por eso aquí en la fórmula, si veis aquí cuando la desarrollamos, pues en este denominador lo que he hecho ha sido poner expresamente la masa relativista, ¿vale? La masa relativista del neutrón para calcular su momento. Y a partir de ahí ya simplemente los datos. La constante de Planck, factor relativista por la velocidad del neutrón, que lo hemos calculado antes, por la velocidad a la que se mueve el neutrón, que también lo hemos calculado antes, ¿vale? Y de ahí tenemos cuánto es esa longitud de onda de Broglie, la longitud de onda de la onda de materia, ¿vale? Primer efecto cuántico, longitud de onda de Broglie, algo que se suele pedir bastante. ¿Vale? Más que nada por recordaros aquello de la dualidad onda-partícula en cuántica. Pues esta longitud de onda, recuerdo que es una longitud de onda asociada al neutrón. El neutrón se comporta como onda y como partícula. Y como onda tendría esta longitud de onda. ¿Vale? Bueno, y el siguiente efecto relativista, que es la indeterminación en la posición. Aquí también, de nuevo, perdonad, había un error en el enunciado, vamos, más que un error, una omisión. Me faltaba la indeterminación del momento lineal. Necesito este dato, saber en cuánto está indeterminado el momento lineal para saber en cuánto está indeterminada la posición, porque es lo que me piden, en cuál es la imprecisión en la posición. Entonces, sabemos a partir del principio de indeterminación de Heisenberg que ambas cosas están relacionadas, ¿vale? La indeterminación en el momento y la indeterminación en la posición se relacionan a partir de este cociente, h barra medios. Os recuerdo también h barra lo que era, se pone simplemente porque aparece muchas veces en cuántica, y h barra es h partido por 2pi, ¿vale? Recordad esta relación, simplemente una manera de rescalar la constante de Planck. Pues el h barra, h partido por 2pi. Entonces, decía, estas dos cosas están relacionadas, indeterminación en el momento y indeterminación en la posición, ¿vale? Ahora me dicen que la indeterminación en el momento es del 10%. ¿Qué significa eso? Esta indeterminación se puede entender, si queréis, como un error. O sea, que el error que estoy cometiendo al calcular el momento lineal es del 10%. Aquí me falta, por cierto, el porcentaje. Eso es. O sea, que la imprecisión que estoy cometiendo al medir el momento es del 10% del propio momento, o sea, un error del 10%. Así que será 0,1 veces el momento lineal del protón, por tanto 0,1 veces la masa por la velocidad. ¿Vale? Lo que he hecho aquí, pues como me gusta hacer a veces, ¿no? Despejar de una forma, sustituir e ir despejando. Así que he cogido el principio de indeterminación de Heisenberg, este, indeterminación de momento, lo paso dividiendo al otro lado. Tenéis aquí la expresión. Como me van a pedir la indeterminación en la posición, pues la dejo sola y ahora voy sustituyendo aquí abajo. Lo primero, indeterminación del momento, hemos dicho que es el 10% del momento, así que 0,1 veces por el momento. Esto de aquí
es la indeterminación en el momento. Vale. A continuación, una expresión para el momento lineal. Pues el momento lineal sabemos que se pone como masa por velocidad. ¿Vale? He juntado aquí las dos constantes, 2 por 0,1, pues el 0,2, y esto de aquí, que esto es el momento lineal. ¿Vale? Ya teniendo en cuenta que la indeterminación era el 10% del momento lineal. Seguimos. Siguiente paso. Este 2pi, ¿de dónde sale? De que, recordad que tenía aquí h barra, lo que he hecho ha sido sustituir h barra por su definición. ¿Qué es esto? Esto de aquí, todo eso es h barra. O sea, h partido por 2pi, como teníamos aquí arriba. ¿Vale? La definición. Me queda aquí ahora 0,2, las constantes, masa por velocidad. Pero la masa, como antes, tiene que ser la masa relativista. Y por tanto, aquí tengo que poner gamma por m0. ¿Vale? Esto es el equivalente a la masa. Y por tanto ya tengo ahí esa expresión, que no sé, puede parecer un poco fea, pero es una expresión que tiene todos los datos, o sea, todos los huecos para meter los datos y calcular la indeterminación en la posición, que era mi objetivo. Pues entonces todo lo que tenéis que hacer es ir sustituyendo valores. El valor de h barra, perdón, el valor de h, de la constante de Planck, pues aquí tenéis. Las constantes, 0,4 por pi, pues 0,4 por pi. El factor gamma, pues el factor gamma que hemos calculado antes. La masa en reposo del neutrón, la masa en reposo del neutrón. Y la velocidad del neutrón, tenemos aquí la velocidad del neutrón. Y con eso tenemos ya el cálculo de la indeterminación en la posición. Pues ahí tenéis, 2,73 por 10 a la menos 14, la indeterminación en la posición. O sea, recuerdo que esto en términos cuánticos significa que ese neutrón no tiene una posición definida, no está en no es un punto, sino que es una región difusa. Eso es lo que significa este delta X. Delta X, si queréis, es esa región difusa donde yo espero encontrar el neutrón. No es un punto, las partículas puntuales no existen en cuántica, sino que lo que existen son funciones de onda que se esparcen por el espacio. Y entonces el neutrón en este caso se esparce por un espacio, que es lo que me indica ese delta X, ¿vale? Esa indeterminación, que no es exactamente un error, sino que es una indeterminación. No puedo determinar exactamente en qué posición está el neutrón. Bueno, pues el tamaño de esa región es del orden de 10 a la menos 14 metros. Lo digo aquí que es comparable a la longitud de onda de Broglie. Y es algo que suele ocurrir con cierta frecuencia. Y digo que comparéis, aquí tenéis la longitud de onda de Broglie, su expresión, la longitud de onda, perdón, la indeterminación en la posición. Fijaos que son expresiones que son muy parecidas. H barra H entre el momento, H entre el momento. Entonces suelen ser valores que son comparables. ¿Vale? O sea que si un neutrón tiene asociado, un neutrón o cualquier partícula, tiene asociada cierta onda, ¿vale? Pues esto, la longitud de onda de Broglie, que es, a ver, la distancia entre dos picos sucesivos, lo que me está diciendo esto es que normalmente la región en la que yo puedo esperar encontrar esa partícula viene a ser del mismo orden de magnitud que la longitud de onda de Broglie. Esto no es una relación exacta, simplemente que muchas veces se da esta relación, ¿vale? Que el tamaño de la longitud de onda de materia, de la longitud de onda asociada, viene a ser del mismo orden que la indeterminación en la posición, o sea, el tamaño de la región en la que yo espero encontrar esa partícula. Bueno, pues espero que esto os haya quedado más o menos claro. Si no, pues ya sabéis, las dudas, las que queráis. Venga, hasta mañana.